Neurosaludos, soy Pablo Arrecheguren, neurocientífico, y hoy tengo una pregunta para vosotros. Pero antes de ir a ella, vamos a hacer un pequeño ejercicio. Así que poneros cómodos y vamos a imaginar, a generar la imagen mental en nuestra cabeza de una manzana. Quiero que imaginéis esa manzana en vuestra cabeza. Generar esa imagen mental. Imaginad el color, la forma de la manzana, incluso el rabillo que tiene por arriba. No solo eso, sino rotad la imagen mental en vuestra cabeza. Mirad la manzana por arriba, por abajo. Imaginad también el tacto que tiene la piel, o acercarosla a la nariz e imaginad el olor. Incluso podéis llegar a morderla e imaginar el sabor que tiene la manzana. ¿Tenéis ya esa manzana en la cabeza? ¿Tenéis esa imagen? Porque mi pregunta es: ¿habéis sido capaces de imaginar la manzana? Como curiosidad, os animo a que dejéis en comentarios si os ha costado imaginar esa manzana, ¿no? O incluso si ha habido elementos de esa imagen mental, elementos sensoriales, ¿no? Como por ejemplo el gusto, si os ha costado imaginaros el olfato, o al revés, si os ha sido muy fácil imaginar algunos elementos u otros. Después, más adelante, volveremos a esos comentarios, pero ahora quiero llevaros a lo que se conoce como el cuestionario de la mesa del desayuno, desarrollado por Francis Galton en 1880. Atención, básicamente es un ejercicio, un cuestionario donde Galton les preguntaba a las personas, vamos a ver, imagínate en tu ojo mental, que esto es un concepto que aparece en los artículos científicos, ¿no? En la cabeza, imagínate el desayuno que has tomado por la mañana y descríbelo, describe lo que eres capaz de imaginar. Y aquí apareció ya algo muy interesante. Para sorpresa de muchos, que resulta que Galton en esas pruebas vio que no todas las personas eran capaces de imaginar con la misma facilidad el desayuno que habían tomado. No es que lo recordaran mejor o peor, sino a la hora de generar esa imagen mental, de imaginar el desayuno que habían tomado, pues tenían algunos más facilidad que otros. Esto nos ya da una pista de que hay una diversidad en la capacidad de imaginar, aunque tendrían que pasar 135 años, porque no es hasta el 2015 que se empieza un poco a visibilizar la diversidad en la capacidad de imaginar, ya que es entonces cuando se acuña académicamente el término afantasia, que hace referencia a una dificultad, llegando incluso a una incapacidad total, de generar, sobre todo el término afantasia hace referencia a imágenes mentales. Se estima que el 3,9% de las personas tienen algún grado de afantasia, mientras que el 0,8% de las personas tendrían lo que sería una afantasia total, ¿no? Tienen una total incapacidad de generar imágenes mentales, mientras que el resto de las personas afantásicas lo que tienen es una capacidad por debajo de lo habitual, pero aún así tienen cierta capacidad. Una cosa muy interesante de la afantasia es que, aunque sí que hay casos que se producen pues por una lesión cerebral o por algún problema que aparece a lo largo de la vida, en general la mayor parte de las personas afantásicas lo son de nacimiento, es decir, es una fantasia congénita. Y de hecho, esto os va a llamar muchísimo la atención, son personas que tienen una vida completamente normal y en muchas de ellas pasa muchísimo tiempo hasta que se den cuenta de que son afantásicas, si se llegan a dar cuenta, ¿no? Que esto como que impacta mucho, ¿no? Como que dices, pues si no pueden generar imágenes mentales, que ¿cómo no se dan cuenta? De hecho, claro, para ellos, cuando alguien dice, imagínate en tu mente esta imagen, como hemos hecho en el ejercicio de la manzana, que luego volveré a él, pues para ellos es como una metáfora, no es que literalmente la gente genere la imagen en la cabeza, ¿no? Es algo muy interesante eso. Y esto, que estas personas pues puedan llevar una vida completamente normal, quizás se basa en que muchas de las neurocosas donde usamos la imaginación pues son procesos en verdad muy complejos, y estas personas pues simplemente utilizarán más otros recursos, no sé,
Yo, por ejemplo, cuando estudié bioquímica y me tuve que estudiar la ruta del ciclo de Krebs, pues yo me imaginaba, ya cuando me lo sabía, me imaginaba la ruta y las conexiones, ¿no? Ahí de va, el fumarato, malato, y me imaginaba las reacciones. Pero, pero, por ejemplo, para entender el ciclo de Krebs y memorizarlo, pues no hace falta, digamos, generar esa imagen mental, puedes tirar directamente de la abstracción. Es muy interesante esta situación, ¿no? La de las personas afantásicas, que es una condición, no es una enfermedad ni nada de esto, es pues una muestra de la diversidad neurológica, que tiene alguna característica adicional. Es verdad que las personas afantásicas suelen tener una memoria bibliográfica menos rica a nivel sensorial. También es interesante que ocurre un poco parecido con los sueños, suelen ser sus sueños, digamos, de una menor riqueza sensorial. Y también ocurre algo interesante, y es que el 21% de las personas afectadas por prosopagnosia, que prosopagnosia es tener una dificultad que puede llegar a una incapacidad total de reconocer los rostros humanos, pues el 21% de las personas con prosopagnosia también tienen afantasia, lo cual indica como que hay algo común, algún entramado ahí seguramente neuronal común, que si os interesa el tema de la prosopagnosia, pues pronto haré un vídeo sobre ellos y sobre todo este tema, y os lo dejaré aquí para que lo podáis ver. Pero es que además ocurre algo, en mi punto de vista, muy curioso con las personas con afantasia. Es que son resistentes a la inducción del miedo y a la sugestión, y básicamente a que si se ven expuestos a situaciones desagradables, a situaciones traumáticas, son resistentes a desarrollar, por ejemplo, trastorno de estrés postraumático. No es como que el hecho de que su capacidad de tener una imaginación sensorial por debajo de lo habitual, al mismo tiempo les hace como más resistentes a quedar impresionados, ¿no? Por cosas desagradables que a otras personas pues a lo mejor les generarían problemas. Y esto a mí me parece como muy interesante, ¿no? Porque nos habla de un mismo sustrato neurológico, como que, o sea, todo está conectado en el cerebro. Hay que entender que las habilidades cognitivas, sobre todo las que son muy complejas, como por ejemplo aquí que estamos hablando, que es la capacidad de imaginar y las percepciones y eso, pues tocan muchos elementos. Entonces, aquí tenemos una situación paradójica que al tener menos capacidad de generar un imaginario sensorial en la cabeza, pues eso, por otro lado, les protege de que a sí mismo no les golpea. Oh, es que me estoy imaginando esto y tal, o me viene todo el rato este recuerdo muy vívido y claro, es que tal, pues es menos frecuente que les ocurra. Dicho esto, vamos a hacer una cosa, vamos a volver a los comentarios que os he pedido que pusierais al principio del vídeo de escribir, ¿no? Cómo ha sido vuestra experiencia haciendo el ejercicio de imaginaros sensorialmente una manzana. Si leéis los comentarios vamos a ver una diversidad en las descripciones. Y algo muy interesante es que la diversidad, hay obviamente personas que tienen una capacidad de imaginación sensorial que ya dentro de lo que es la normalidad, hay otras personas que caen en la fantasía, y algo interesante es que también hay personas por el otro lado que tienen lo que se llama hiperfantasia, que tienen una capacidad pues prácticamente, por ejemplo, en imaginación visual fotográfica, un fotorrealismo. Esto está detallado y más o menos son como un 3% de la población. Entonces hay una diversidad, una distribución en la capacidad de imaginar en la población. No es una habilidad que tengamos al mismo nivel todos. ¿Sabes? Tenemos muy claro la altura, ¿no? Y que hay una diversidad en la altura porque se mueve obvio, porque se ve. Pero en cosas cognitivas no es tan claro. Sí que quizás con la inteligencia se ve, pero cosas como aún más abstractas es como más difícil de intuir. Y esto me parece muy interesante. Y esto además tiene otra vuelta, y es que, claro, al oír hablar de esto a lo mejor pensáis, oye, ¿y si yo tengo afantasia? ¿Cómo lo puedo saber? Porque, vamos a ver, el ejercicio que hemos hecho al principio no vale como medida diagnóstica, y de hecho esto, pues, en el caso de que os interese, habría que mirarlo con especialistas. Pero una cosa que a mí me parece muy interesante de la fantasia en esto es que hasta hace muy poco, o sea, ¿cómo mides?
la capacidad de imaginación sensorial de una persona, porque no es ni siquiera una forma de imaginación de creativo y de asociar ideas, ¿no? Sino es la capacidad de generar imágenes o otros estímulos sensoriales aquí, ¿no? En la cabeza. ¿Eso cómo? Todo vuelve un poco al cuestionario de la mesa del desayuno que hemos hablado al principio, ¿no? Lo tienes que hacer a través de cuestionarios, preguntándoles, mirando, ¿no? Ciertos ejercicios y ciertos tipos de cuestionarios, ¿no? Lo tienes que inferir de lo que te responde el paciente. No es como, por ejemplo, mirar los niveles de azúcar en sangre, donde ya está, pues coges una muestra de sangre, tienes un parámetro fisiológico que es dentro de unos márgenes obviamente, pero sin ninguna duda, ¿no? Con la solidez de un número fisiológico, te dice cómo está el azúcar. Esto en la capacidad de imaginar en la mente no existía a nivel sensorial hasta un paper súper chulo que salió en el 2022. Atención, porque la cosa tiene enjundia y tiene ojo a esto. Y es que, vamos a ver, las pupilas, pues bueno, se abren y esto lo sabemos todo el mundo, deberíamos. Según el nivel de luz, se abren o se cierran más, ¿no? Para regular la cantidad de luz que entra dentro del ojo y llega al fondo del ojo donde está la retina. Entonces, esto pues es un movimiento que durante mucho tiempo pues, se ha considerado plenamente automático y solo influenciable pues, por la luz, ¿no? Si yo me acerco a la luz, la pupila cambia de forma, ¿no? Y si me alejo, la pupila va cambiando, ¿de acuerdo? Pues resulta, esto es cierto, pero también se ha visto que puede... Es que es flipante. Mira, os cuento los experimentos. Por ejemplo, se ha visto que muy sutilmente, obviamente, teniendo que utilizar unos aparatos que miden con mucha precisión cómo está cambiando el tamaño de la pupila, se ha visto, por ejemplo, que la pupila reacciona a la luminosidad de conceptos, ¿no? Como, por ejemplo, palabras. Es más, y este ya es el experimento que a mí me flipa, en un paper se le enseñó a la gente dos imágenes en blanco y negro y dos imágenes con el mismo rango de intensidad y luminosidad y todo de la imagen. Pero una imagen era un elemento que evocaba oscuridad, como por ejemplo una luna, y otra imagen era un elemento que evoca más, a nivel conceptual, más luminosidad, como el sol. Pues la pupila reacciona diferentemente a cada una de las dos imágenes, pese a que la luminosidad de las dos imágenes es la misma. Lo que ocurre es que la imagen mental que genera en nuestro cerebro una imagen de una luna o una imagen del sol, mentalmente tiene una luminosidad distinta, digamos, ¿no? Va por ahí. Entonces cambia la reacción de la pupila sutilmente. ¿Qué pasa? Que cogiendo esta idea, cogieron a personas con afantasia y vieron que, claro, las personas con afantasia, como no pueden generar o generan con mucha menos intensidad estas imágenes mentales que tienen unos grados de luminosidad, pues la pupila no cambia. La pupila se mantiene. Esto significa que se puede utilizar este tipo de test midiendo, al hacerles imaginar ciertas cosas con más o menos luminosidad y ver si la pupila reacciona o no. Puedes ver si una persona es afantásica o no. ¡Es la leche! ¡Es muy guapo! Es muy guapo. A ver, a lo mejor yo tengo un concepto de molar no muy habitual, pero es muy chulo, ¿no? Y entonces esto, bueno, pues es una cosa muy novedosa que se está explorando. Ya os he dicho que salió, o sea, esto es del 2022, fresquito. Está fresco este paper. Y ya para ir cerrando, porque yo tengo rollo, o sea, yo aquí me estaría hablando un buen rato, pero bueno, para ir cerrando, me parece importante aclarar una cosa, y es que normalmente el término de fantasía me refiero a él y se hace referencia en un contexto de la capacidad de imaginar imágenes. Esto es como muy redundante, imaginar imágenes, ¿no? La capacidad de imaginar el estímulo sensorial visual.
Esto se debe a que el paper original que acuña el término, que volvemos a lo mismo, que es que tiene menos de 10 años ahora mismo, que es del 2015, pues se centraban los estudios en la capacidad visual de imaginación. Esto, sin embargo, ¿sabéis? Porque sí que es un tema pues bastante reciente, pero sí que están sacándose otros estudios y sí que se ha visto que en general las personas con afantasia también tienen impactados otros tipos de imaginación sensorial. Por ejemplo, se ha acuñado en paralelo el término anauralia, que hace referencia a la incapacidad de imaginar sonidos, ¿no? Son como cerebros imaginativamente en silencio. Y en general, incluso aunque nos quedemos en la fantasía, se ha visto que en lo habitual es que las personas con afantasia, aunque lo mejor documentado es la imaginación visual, también tienen mermadas las imaginaciones sensoriales en otros ámbitos, y se ha visto que solo una cuarta parte de las personas afantásicas tienen una merma total de la capacidad de imaginación sensorial, ¿no? En todos los sentidos. Y a mí esto de la fantasía me encanta como tema. Me encanta como tema porque primero como que hay muchas cosas que damos por hechas pues que a lo mejor están o no en neurociencia. Es que no tiene por qué. Y luego es como una lección a la diversidad biológica. Al hecho de que, bueno, pues hay distintos tipos de capacidades en muchos aspectos. Y ya está, o sea, por ejemplo, es que hemos visto que las personas con afantasia son completamente, o sea, no tienen, ya está, vida normal, punto. Entonces me parece un tema muy interesante, porque además es un tema, pues, digamos que hay ya cosas muy obvias en neurociencia que están exploradas, pero ahora ya estamos empezando, ¿sabéis?, a tocar los temas complejos, muy abstractos, la imaginación. Ya os digo yo que este siglo va a ser el del cerebro, ¿eh? El de las neurocosas. O sea, vamos a tener muy buenas añadas de papers, así que os animo a seguir conmigo y ahí os iré contando lo que va saliendo. Si mientras sale otro vídeo, pues oye, que es más neurocosas, pues os recuerdo que tengo libricos, he sacado uno de neurobiología del sueño, este me salen todos muy buenos, pero o sea, voy a más. Si queréis neurociencia de videojuegos, pues también tengo Neurogamer. Tenéis aquí vídeos en el canal. Libros juveniles e infantiles ilustrados también os los dejaré aquí que he hecho. También muy buenos, muy buenos. Además, yo los dibujos no los hago, los ha hecho una ilustradora. Muy bien. Y, eso sí, no me gustaría despediros sin daros un consejo un poco para la vida, un consejo para las tareas del hogar, un consejo para la cocina. Concretamente, si os gusta hacer pan, es que a veces, o sea, ya ha pasado la pandemia, ¿no? La moda esa que toda la gente, una panera, voy a hacer pan. Pero si ahora queréis hacer pan, pues os encontráis, por ejemplo, que no sabe bien, que cuesta, que hay que aprender. Y he visto un consejo bioquímico que me acordé yo repasando. ¿Os acordáis que en el vídeo anterior os hablaba de bioquímica? Pues estuve ahí releyendo cosas de bioquímica y dije, anda, y me acordé de esto. Así que este consejo para mí, o sea, de mí para vosotros, ¿vale? Entonces, truco bioquímico. Si os queda, cuando hacéis el pan, os queda duro, lo que tenéis que hacer es, en vez de utilizar levaduras, utilizar leva blandas. Y así, garantizado que sale el pan bueno. Leva blandas.